Gracias, queridísimos amigos. Hoy es miércoles de retrospectiva financiera y hace 8 días, pues por la coyuntura, desplazamos un poco el tema que sigue vigente y seguirá, diría don Teofilito, ¿no? Estas movilizaciones sociales en Francia, esta inestabilidad que surgió sí como antecedente con este movimiento de los chalecos amarillos por el alza de los combustibles, la inconformidad social que se ha venido generando y que se agravó ahora con la idea del gobierno de Macron de pues endurecer las condiciones para la jubilación, los sistemas de retiro, que decimos, entendemos lo complicado que es se pueda financiar el retiro de los trabajadores con la ampliación de la expectativa de vida y demás, pero pues también es cierto que el hombre debe llegar a una etapa de la vida en que pueda tener la facilidad de jubilarse y no tener que trabajar forzosamente cada vez más años para lograr tener una pensión y una jubilación. Los jubilados siguen siendo productivos y siguen trabajando, muchos de ellos pues por el gusto de hacerlo y la costumbre también, ¿no? Pero no necesariamente tiene que llevarse a la ley justo esto a que tengas que trabajar prácticamente hasta el último día de tu vida por fuerza. Y aquí lo hemos comentado mucho, lo mejor es elevar los ingresos, elevar los sistemas los ahorros que vamos haciendo para el futuro a fin de que podamos gozar justamente de nuestros años dorados de una manera tranquila. Pero ya lo sabe, mi querido Rolando siempre hace los análisis acuciosos en base justo a lo que no falla, los números, las matemáticas. Mi querido Rolando, bienvenido, qué gusto recibirte y platicar contigo nuevamente. Igualmente, Jorge, me da mucho gusto saludarte y gracias, a mis amigos de Disyuntiva TV. Pues sí, de hecho, el tema que voy a tratar ahora es el relativo, ¿no?, a la huelga que actualmente tiene Francia, que ya tiene mucho tiempo. Desde el ya 5, es el periodo más largo. 5 de diciembre. Desde el 5 de diciembre a la fecha, ya un mes, 5 días. Sí, ningún otro movimiento había durado tanto en Francia. Y pues la razón es lo de las pensiones, en los cuales Macron quiere reducir las pensiones, con lo cual busca reducir entre un 15 a un 20% en el gasto de pensiones. Pero eso de las pensiones es un problema muy fuerte a nivel mundial. De hecho, voy a comentar algunos datos relevantes acerca del envejecimiento. La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Por ejemplo, entre 2000 y 2050, la proporción de habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11 al 22% en números absolutos. Hablando en cifras, en personas, pasarán de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de medio siglo. Este cambio demográfico será más rápido e intenso en los países subdesarrollados, por ejemplo, en el caso de Brasil o en el caso de China, donde la gente mayor de 65 años se duplicó en un lapso mucho más corto. Y con eso habrá pues, personas cada día octogenarias y nonagenarias en cantidades que pues lógicamente nunca existían debido a pues que actualmente es más fácil o existen avances en medicina y en salud para alargar la vida de los habitantes. Por ejemplo, entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi 4 veces hasta alcanzar los 395 millones de personas. Esto es un acontecimiento sin precedentes en la historia, lo que ocasionará que la mayoría de las personas de edad madura tengan unos padres vivos, como actualmente ya ocurre en nuestros días. Esto significa que una cantidad mayor de los niños conocerán a sus abuelos
e incluso a sus bisabuelos. Eso ya está ocurriendo, y en especial a sus bisabuelas, porque las mujeres viven más tiempo. Así es. Está probado científicamente que la mujer dura entre 6 y 8 años más que los hombres. El hecho de que podamos envejecer bien depende de muchos factores. Primero, la capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años, o sea, en su niñez. Posteriormente se va reduciendo hasta que llega la edad adulta. Desafortunadamente, pues es muy rápida. Por ejemplo, en mi caso parece que fue ayer cuando fui niño, y ahorita sí, ¿verdad? pues ya estoy en la tercera edad, tiempo y inexorable. eso nos va a pasar a todos, Así a todas es. las personas. Entonces es y mucho antes de lo que uno cree, mi querido Rolando, ¿verdad? Y mucho antes de lo que uno cree. No, antes de lo que... o al menos sí parece. Bueno, yo me acuerdo que una vez estaba viendo unas fotos con mi papá, y le decía, oye, papá, qué rápido se me ha pasado el tiempo. Veo estas fotos cuando estoy con mis primos y parece que fue ayer. Sí. Y siento que pasó muy rápido. Mi papá pues ya falleció, pero en esa época tenía como 90 años. Y le pregunto, ¿y tú, papá, no has sentido que ha pasado muy rápido el tiempo? Dice, mira, pues yo cuando estoy sentado viendo las fotos parece que fue ayer, pero cuando me tengo que parar, entonces sí ya recuerdo todos los años que tengo encima. Así es, sí. Pero lo que está pasando actualmente es que la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmitibles como pasaba antes. Ahora mueren básicamente por enfermedades como la diabetes o la hipertensión, y anteriormente morían de infecciones o en operaciones, hasta en partos muy sencillos. Así es. En todo el mundo muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratados. No están en riesgo, ya son maltratados. En los países desarrollados, entre un 4 y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. Y si los mandan a los hospicios, a los centros asistenciales, se cometen actos abusivos como maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad, por ejemplo, no cambiarles la ropa sucia y negarles premeditadamente una buena asistencia, lo cual les ocasiona muchas enfermedades, se les forman úlceras. Entonces, otro gran problema de las personas que llegan ya a edad avanzada es los maltratos. Y eso lógicamente requiere que cada vez se necesite mayor asistencia a largo plazo. Se pronostica que de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden valerse por sí mismos se multiplicará por 4 en los países en desarrollo. Muchos ancianos de edad avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo que pueden consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías prolongadas en hospitales. Y a medida que las personas vivan más tiempo en todo el mundo, se producirá un aumento espectacular de la cantidad de casos de demencia, como el Alzheimer. Entonces, pues lógicamente, ese es un grave problema para todo el mundo, para la humanidad. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lógicamente las personas cada vez quieren estar protegidos, pero ya lo que está pasando y lo que va a pasar en los jóvenes es que ya no va a haber forma de darles una pensión. Entonces, ¿qué va a pasar en pocos años cuando los jóvenes ya que lleguen a la edad adulta o a la edad madura, y es muy rápido, ya no tengan apoyo de una pensión o cierto tipo de ayuda económica? Pero viéndolo ahora desde el punto de vista de los países, viéndolo por ejemplo en el caso del presidente Macron de Francia, si quieren podemos ver la última gráfica en la que ahí sí se muestran cifras.
Ajá, ahí está mi Y básicamente, como comentas, Jorge, esto lo digo en Chana para que me entiendas, Juana. ¿Verdad? Porque en México, si en Francia el problema es fuerte, pues en México es lo mayor. Entonces, miren, aquí estoy poniendo un ejemplo de 5 países. Desde 1999, parto de 1999 porque Europa entró con el euro el 1 de enero de 1999. Ajá. Entonces, cuando todos los países manejan un solo tipo de cambio, se generan diferencias en precios a nivel internacional, porque los expertos únicamente ven, y la mayoría de las personas ven la economía en una forma plana. No se dan cuenta que lo importante son los precios de sus bienes y servicios a nivel internacional. Entonces, mire, por ejemplo, en la primera columna vemos Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos, y de 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre de 2019, su inflación acumulada ha sido de 56.93. De Alemania, desde esa misma fecha, su inflación acumulada ha sido el 40.78. La de Francia es el 33.55. Sí. Por ejemplo, poniéndonos en los zapatos del señor Macron, ¿qué pasa si aumenta el presupuesto para pensiones? Pues lógicamente se va a elevar la inflación. Si se eleva la inflación, entonces va a subir sus precios y eso le va a afectar en toda su economía. O sea, sus productos a nivel internacional van a ser más caros, va a tener una serie de problemas. Entonces ellos lo que buscan es cuidar la inflación, porque si su inflación es mayor que el resto de los países en Europa, pues quedan fuera de mercado las empresas y eso les afecta en su economía. Vean la razón por la cual, y ya lo he comentado, España tuvo una crisis fuertísima que originó que más de 6 millones de personas quedaran desempleadas de una población de 46. ¿Cuál es la diferencia? Pues la inflación. Vean sobre todo en los primeros años cómo la inflación de España es mucho mayor que la de Alemania y la de Francia. Y ni siquiera voltear a ver a México, porque México, pues su inflación, a pesar de que digan que ya tenemos el 3% de inflación, que somos una maravilla, vean, ahorita España, ¿qué inflación tiene? ¿O qué inflación tuvo en 2019? 0.47%, Francia el 1.10%, Alemania el 1.75%, Estados Unidos el 2.01%, contra el 3%. Pero recuerden que la inflación es interés compuesto, entonces se va acumulando y va a aumente y aumente. Lo que aprobaron del capítulo 33 del Tratado de Libre Comercio es no sé cómo no lo ven los expertos, ni nadie se da cuenta. Eso nos va a llevar a problemas económicos muy fuertes a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque nuestra inflación es mayor. Ahorita en este momento ya estamos sobrevaluados al dólar. Y Canadá está subvaluado un 20% con relación al peso. Entonces ya con Canadá estamos caros y con Estados Unidos estamos caros. Y la tendencia de nuestra inflación es mayor que la de esos dos países. Ahora, aparte hay otro factor muy importante, que es en que López Obrador podrá cuidar mucho los gastos, tener mucho cuidado, pero las devaluaciones no se originan por los efectos internos, sino que se originan por los efectos externos. Si analizamos la historia de las devaluaciones en México, han sido en momentos en los que México era un milagro económico. ¿Qué pasó en 94? Carlos Salinas de Gortari tenía un milagro económico, México estaba más fuerte. En la época de López Portillo había que prepararnos para la abundancia, para la riqueza, y eso va a originar que defienda al peso como perro. En la época de Luis Echeverría igual. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues de que si ahorita
disminuye la inversión en general, que es lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita en cifras de lo que publicó la INEGI, la inversión disminuyó en octubre el 8.7%, en julio el 9.3%, en junio el 8%, en mayo el 7.5%. O sea, está disminuyendo la inversión. ¿Por qué? Pues porque piensan que la solución está en forma interna. Entonces, yo tengo que captar ingresos a como dé lugar, independientemente que quienes generaron esta pobreza y esta miseria sean políticos de antaño. No, esos los perdonamos, ¿no? Ahorita el que me tiene que pagar es el causante cautivo, y sobre él me voy, porque yo tengo que sacar ingresos para poder cumplir mis promesas de campaña. Si un país disminuye la inversión, pues lógicamente pierde atractivo a nivel internacional, y aunque quieran mantener una inflación baja, lo que ocurre es de que entonces el dólar se empieza a encarecer y empieza a hacerse escaso. Y cuando el dólar se eleva, olvídese, de nada sirvió el control interno de la inflación, porque el movimiento del tipo de cambio origina inmediatamente una devaluación, y con la devaluación el alza de precios y la inflación acelerada, y entonces todo lo que se quiere controlar sin ver la parte externa, pues de nada sirve. O sea, los gobiernos tienen que tener una visión no plana de la economía, sino tienen que ver cómo estamos ante el mundo, porque ya ningún país está aislado del mundo. Por más que quiera, México no es un país independiente a cualquier parte del mundo. Lo que suceda en cualquier parte del mundo nos afecta. Y lógicamente nuestros precios y lo atractivo del mercado y ser atractivo para inversionistas, el no serlo va a originar una serie de problemas a mediano y largo plazo. Entonces, pues a mí este problema de las pensiones me preocupa, porque pues ya muchos jóvenes no van a tener posibilidades de tener una pensión, pero más que nada me preocupa ver el rumbo que está tomando nuestro país, que ojalá algún día quisieran ver la economía en forma abierta y ver que antes de repartir la pobreza es importante, como lo hizo China, atraer inversiones y crear riqueza, porque una vez que se crea la riqueza ya lo demás es muy fácil. Entonces ya se puede cumplir programas sociales, todo lo que ustedes quieran. Lo primero es tener la forma de generar riqueza. Exactamente, es justo lo que está faltando aquí en estos planes de gobierno. No es la manera de combatir la pobreza regalando dinero, porque todos esos beneficiarios hoy de esos programas que reciben no están aportando para el mañana, ¿no? Están considerando como altas del Seguro Social a los beneficiarios de este programa de los ninis, cuando ellos no están en realidad aportando para su propio futuro, ¿no? Y es ahí donde viene la falla en los sistemas de pensiones. Aquí una de las principales causas es, dicen, pues los bajos salarios y lo poco que aportas para tu futuro, para tu ahorro futuro. No es justamente ampliar la edad de jubilación una solución por sí misma. Bueno, no es la mejor, sí puede ser una solución, aunque no es la mejor. Lo mejor sería que se genere esa riqueza que tú dices, claro, mi querido Rolando, para que al fin y al cabo podamos ir abonando todos para el día de mañana podernos retirar después de haber cumplido un periodo de servicio en la productividad y poderlo seguir haciendo, pero a lo mejor ya por gusto, ya en otra cosa que igual y siempre hemos querido hacer, ¿no? Vender avioncitos para armar o algo que a lo mejor nos llene, pero que sigamos siendo productivos y tengamos una pensión de la que podamos vivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque en su momento, en nuestra vida como parte de la población económicamente activa, contribuimos no solo con el fisco para los gastos de la nación, sino para nuestro propio futuro. Es ahí donde hoy estriba el principal problema, ¿no? Que
tú dices siempre la visión corta, obtusa, de los que toman responsables, es decir, bueno, mayor expectativa de vida, pues mayor edad de jubilación. Pues no es lo ideal, ¿no? Si la gente va a seguir siendo productiva, pues lo puede hacer ya como una iniciativa propia, como un derecho de seguir siendo parte, no sé, manejando un taxi, poniendo una tienda de abarrotes, lo que quieras, pero no por que tengas que llegar a una edad de jubilación cada vez mayor de forma obligada. Eso es por lo que a nadie le gusta y lo que no debería de ser en el ideal de los mundos, como dice mi querido Luis Mendoza, porque la jubilación es eso, júbilo de haber cumplido una vida honesta de trabajo que te permita justamente vivir los años de la última etapa de tu vida de una manera tranquila. Y eso pues sería a través de lo que tú dices, mi querido Rolando, generando riqueza en lo individual y en lo nacional, en lo general, mi querido Rolando. Buen punto. Bueno, pues por mi parte es todo a mí. Muy bien, mi querido Rolando. Sí, tú lo redondeaste muy bien y lo complementaste. Gracias, querido. Sí, es la discusión ahorita en Francia, ¿no? Es la discusión ahorita justamente en Francia. Elevar la edad de jubilación, pues a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta. Sí, es una solución simplista, una probable solución al hecho, pero que carga como siempre las pulgas al perro más flaco, al trabajador. Gracias por exponer esto, querido Rolando, y por hacernos entender lo que ocurre en el mundo, don Rolando Colchado, el hombre al que los números le hablan de usted. Gracias, querido Rolando. No, al contrario, gracias a ustedes. Excelente semana. Excelente semana igual para ti también, mi querido Rolando. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Disyuntiva TV.